Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración en lo que llamo viernes penitencial, viernes de Cuaresma, y lo quiere hacer hoy precisamente buscando en la liturgia de la palabra unas palabras que nos ayudasen a ti y a mí a poder meter el corazón en este misterio cuaresmal y penitencial. Y así, leyendo un poco la misa de hoy, viernes 24, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, leía lo siguiente: Oh Dios, que has preparado el remedio adecuado para nuestra fragilidad, concédenos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y manifestarla en nuestra propia conducta. Esta oración que te acabo de leer es la oración colecta de hoy viernes, que nos viene muy bien, porque nos habla precisamente del tema de lo que quería charlar con el Señor y sugerirte también a ti. Nuestra propia fragilidad, nuestras limitaciones. Yo creo que es muy interesante, ¿no?, que todos reconozcamos con claridad nuestras limitaciones, porque para avanzar en este camino de amor hacia el cielo es importante que tengamos muy claro, pero muy claro, hasta dónde podemos llegar y cuáles son, evidentemente, hasta dónde, o sea, la fuerza que tenemos y nuestras limitaciones, no me refiero físicas, sino que también, por otra parte, sino más bien nuestras limitaciones en virtudes, nuestras limitaciones en capacidades, etc. El reconocimiento de nuestras limitaciones nos ayuda mucho también a pensar en el Señor, porque con Él podemos, con Él es más fácil, con Él superamos muchas situaciones que a veces nos parecen complicadas, pero las superamos cuando hay una confianza en Dios. Por eso presentamos al Señor en la oración, y hoy lo hemos hecho en la oración colecta de la misa, las cosas a las que llegamos, nuestras limitaciones. Poco más te puedo presentar, Señor, porque poco más soy. De ahí que yo necesite frecuentemente meditar, Señor, en tu misericordia, porque es tu misericordia la que me comprende y la que comprende hasta dónde yo puedo llegar, mis errores, mis debilidades, mis fallos, mis pecados. Y así, en esa misma línea, la oración después de la comunión de hoy, fíjate qué cosa tan bonita, dice lo siguiente: Señor, así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, haz que, abandonada la vieja condición del pecado, nos renovemos con un espíritu santificado. Pasar de lo antiguo a lo nuevo. Cristo ha hecho nuevas todas las cosas a través de su redención,
Cristo nos ha santificado a través de su pasión, muerte y resurrección. Y gracias a eso, tú y yo hemos abandonado esa vieja condición del pecado. Fíjate que llama vieja condición del pecado. Y nos hemos renovado por la gracia del Señor. Una gracia que se derrama en nosotros a través del perdón y a través de la misericordia. Nuestras debilidades, Dios las entiende y nos perdona y nos ayuda y nos da la gracia suficiente a ti y a mí para entender que con Él podemos. Y entendemos también, por otra parte, que necesitamos renovar nuestra vida continuamente, pero siempre apoyados, en Dios, que es mi Padre, y en su misericordia. De hecho, decía un documento de la Iglesia de hace unos años que es la misericordia la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Y por eso abraza todos los aspectos de la existencia de los cristianos. Esto no es un eslogan para poner un cartel de la Cuaresma o de Semana Santa. No. Esto no es un eslogan para decirlo en una predicación. No es un modo distinto de hablar de las cosas de siempre. ¿Por qué? Porque mirado desde el punto de vista de nuestra propia debilidad, de nuestra condición vieja, hombre viejo, tenemos que mirar la misericordia del Señor como luz, como fuerza, que nos hace redescubrir cuál es la anchura, y te cito a San Pablo, cuál es la longitud, cuál es la altura y la profundidad del amor de Dios. Esto es importante. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es de la misericordia del Señor? Esto es de la carta a los Efesios. Y esto sí que es importante, te decía. Reflexionemos, por tanto, tú y yo, en nuestra oración sobre esto. Y pensémoslo como realmente tiene que ser. En la presencia de Dios. Pensémoslo. Porque creo que es importante. La reflexión sosegada de esa misericordia nos toca de cerca. Nos ayuda a puntualizar en el diálogo con el Señor, por supuesto. Y nos ayuda a descubrir si hay algo en nuestra alma que tengamos que quitar, arrancar, que a veces es posible que ni siquiera nos demos cuenta. Pero ante la grandeza, la belleza, la luz de la misericordia divina, se hacen claras muchas cosas. Y si no, me viene a la cabeza ahora pensar en la parábola del hijo pródigo. No tanto en el hijo pródigo, sino el hijo mayor. Cuando aparece y se destaca la misericordia del padre de la parábola y ilumina toda aquella parábola de una manera maravillosa, porque se destaca la misericordia y el amor del Padre, se ve en esa luz de la misericordia la envidia, la miseria, perdonad que lo diga así, del hijo mayor. Del hijo mayor. Que no es capaz de alegrarse de la misericordia de su padre ni del arrepentimiento de su hermano. A la luz de esa misericordia de Dios se ven esos defectos que parecen ocultos o que parecen que no tenemos. De hecho, el hijo mayor le dice al padre: yo siempre te he servido, yo siempre he estado a tu lado, yo he sido el hijo perfecto, nunca me he quejado de nada, pero tú no me has dado nunca un cabrito para poder celebrar con mis amigos.
Tú nunca me has querido como estás manifestando que quieres al hijo mayor, al hijo menor. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el padre de la parábola sale a recibir al hijo menor y sale a recuperar al hijo mayor. Su misericordia se manifiesta de esas dos diversas maneras. Lo que pasa es que el hijo mayor no lo entiende, porque detrás en su corazón hay un corazón que no está tranquilo. Es más, yo diría que hay una corrupción de ese corazón. Todo es perfecto, es un fiel cumplidor de la ley de su padre y del trabajo, pero no tiene el corazón ahí. No lo tiene, no tiene el corazón allí, en casa de su padre. No lo tiene. Es el fariseo y el publicano, el fariseo que sube al templo a orar y se pone delante en primera fila diciendo: Señor, yo soy perfecto, pago el diezmo, hago todo, no como este, y señalando al pobre publicano que estaba allí, que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos y golpeaba el pecho diciendo: conozco tus obras, tu fatiga, tu constancia, que tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido la caridad que tenías al principio. Dice el Apocalipsis, creo que es a la iglesia de la Odisea. Has perdido, me parece, no sé si la Odisea es otra, pero has perdido el fervor de la primera caridad. Y es verdad. Capítulo 2, versículos 2 al 4. Y es verdad, has perdido el fervor de la primera caridad. Dios, de esta manera, con estos ejemplos que te pongo y otros muchos, está llamando a la puerta de los cristianos que se esfuerzan por vivir con profundidad su fe. Les confirma en el bien que han hecho, pero les empuja a una nueva conversión. No es suficiente. No es suficiente que seas un hijo perfecto en tu casa. No es suficiente que seas capaz de perdonar al otro amigo. No es suficiente que vengas al templo a orar. No, convierte el corazón. Ese corazón no está aquí. No. Es aquello que decía San José María en un punto, yo creo que es en una de Surco concretamente, decía: cumples un plan de vida exigente, madrugas, haces oración, frecuentas los sacramentos, trabajas, estudias mucho, eres sobrio, te mortificas, pero notas que falta algo. Dice, esto es fruto de un punto, una conversación seguramente con alguien, ¿no? Lleva a tu diálogo con Dios esta consideración: como la santidad es la lucha para alcanzarla en la virtud de la caridad, has de revisar tu amor a Dios y por él a los demás. Quizás descubrirás entonces, escondidos en tu alma, grandes defectos contra los que ni siquiera luchabas. No eres buen hijo, buen hermano, buen compañero, buen amigo, buen colega. Te sacrificas en muchos detalles personales, pero no estás, por eso estás apegado a tu yo, a tu persona, y en el fondo no vives para Dios ni para los demás, sino solo para ti. El hombre perfecto, ¿verdad? El cristiano perfecto. Pero no tienes el corazón en Dios. Estás pensando solo en ti. Si dejamos que la misericordia entre nosotros, nos hace revisar el amor. Nos hace despertar los pliegues en los que el corazón se ha podido quedar como encogido, empequeñecido, adormilado, anestesiado. Y conviene que ese corazón salga de esa situación, de ese afán de seguridad personal, de esa zona de confort donde no tengo ningún problema, donde todas las cosas ruedan. Pero es que no hay sitio para Dios, no hay sitio para el riesgo, no hay sitio para el amor verdadero, no hay sitio.
Dice el Papa, concretamente, dice el Papa lo siguiente, muy bonito el Papa Francisco, dice una homilía, dice, te leo ahora, un segundito. Perdón. Es que me parece un texto interesante. Aquí está. Dice, mi alegría, pregunta el Papa, ¿está en salir de mí mismo para ir al encuentro de los demás o en tener todo resuelto, encerrado en mí mismo? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi alegría? ¿En salir al encuentro? ¿En vivir con lo opuesto? ¿En correr riesgos? ¿O en quedarme encerrado en casa? Todo resuelto. Todo resuelto. Cuando no hay nada resuelto, por otra parte. Pero en fin, todo resuelto. Todo resuelto. Dios es alegría, decía Juan Pablo II a los jóvenes. Y en la alegría de vivir hay un reflejo de la alegría originaria que Dios experimentó al crear al hombre y que vuelve a experimentar cuando nos perdona. Hay en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. En el fondo, el misterio de la misericordia divina late la alegría de Dios que quiere entrar en el mundo. De ahí el ruego de San Pablo, el que ejercita la misericordia, que lo haga con alegría. Que lo haga con alegría. El que ejercita la misericordia, que lo haga con alegría. Si ejercitamos la misericordia sencillamente por una especie como de dominio, ¿no? Si yo soy, no. O si ejercitamos la misericordia esperando que nos contesten o que nos correspondan esa misericordia que yo, no. La misericordia, pensadlo, no es solo un resorte que activaría únicamente ante la debilidad, se activa ante la debilidad o ante las imperfecciones de los que nos rodean. No es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es un amor sin reservas, que no calcula. Es un amor sin reservas, que no calcula. Es una luz que lo invade todo. Y que además hace que las virtudes cristianas, pero rasgos amables y atractivos de la personalidad. Así es. La misericordia, pues, para funcionar, para ser genuina, tiene que invadirlo todo alegremente en nuestra vida. En nuestra vida. Yo creo que esto es muy interesante. Y aquí me quiero parar un poquito. Porque si no podemos entender la misericordia sencillamente como una especie de obra de caridad. Y a veces la mejor obra de caridad es una sonrisa. Es transmitir alegría y paz a los demás. Aunque no podemos darlo de comer. Que le daremos, por supuesto. Porque somos misericordiosos. Pero muchas veces la misericordia es la alegría. La alegría. Y para nuestra vida cristiana, tiene que estar impregnada de esa ley de misericordia. Y esto, perdonar que lo diga así, no es utópico. Es compatible con la debilidad. Y de hecho la debilidad misma nos permite crecer en misericordia. Porque nos hace más humildes, ya te lo dije antes. Y capaces de comprender que quienes están a nuestro lado también tienen defectos. Esto es interesantísimo. Es que es así. Así es. La debilidad nuestra nos hace comprender y crecer en misericordia. Mira, una de las cosas que a mí por lo menos más me ayudan cuando te sientas en el confesionario y escuchas tantas cosas es pensar, si yo soy tan pecador como este. Es decir, y no por decir una especie como de frase bonita, no, es que es verdad. Es más,
un sacerdote comprende mejor a los pecadores cuando él se sabe pecador. Por eso es tan importante la confesión de los sacerdotes. Confesarse los sacerdotes. Los sacerdotes es tan importante porque somos pecadores. Y al ser pecadores entendemos el pecado de los demás. Así es. Cuenta San José María que cuando hablaba de caridad, muchas veces también se pasaba la palabra cariño. Cariño que seguramente en algunas lenguas no es fácil de traducir esa palabra, pero sí en castellano. Y de eso hablaba mucho San José María, ¿no? ¿Por qué? Porque si entendemos la caridad y la misericordia como una cosa oficial, seca, sin alma, sin calor humano, entenderemos que vivir la caridad es muchísimo más que pues una especie de observación de formas externas de educación o de respeto frío. Quitar las barreras con las que a veces nos brindamos ante lo que nos resulta menos amable en el modo de ser de los demás. Respeto mutuo. Muy importante el respeto mutuo. Querernos como somos. Querernos como somos. Comprender a los demás. Comprender a los demás. Mira, las personas se nos presentan de modo muy distinto, según las observemos con cariño o sin él. Uno puede hacer el esfuerzo de comprender a una persona como lo que es, aunque no te caiga bien, aunque te sea un poco, haya una especie como de, voy a decir fuerte, pero no, porque no es tanto así, pero de repudio, de rechazo, mejor dicho. Las personas se nos presentan de modo muy distinto, pero hay que mirar con cariño. La misericordia no es pues una disposición encomiable del corazón. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Que miremos con cariño a la gente. El corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Cuando ama, se ensancha en un crescendo de cariño que supera todas las barreras. Si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. ¿Y qué formas cotidianas podemos encontrar también de misericordia, de perdón? Pues mira, yo creo que en la vida de todos los hombres, y especialmente en la vida de trabajo y en la vida, pues sobre todo familiar, hay muchos momentos, ¿no? Hay muchos momentos. En un hogar, por ejemplo, puede no haber grandes conflictos, pero a la vez también una especie de muros con los que unos se protegen de otros. Y es importante que en una familia haya ese toque humano, sobrenatural, donde efectivamente, inevitablemente, habrá tensiones, enfados, diferencias, pero son cosas corrientes. Yo creo que se superan con el tiempo, porque son insignificancias. Y ahí sí que entra mucho la misericordia, por supuesto. La misericordia nos hace salir del círculo vicioso del resentimiento. Qué cosa tan importante esta. Esas personas que llevan y que tienen una especie de lista de agravios de la vida entera son tremendas. Son tremendas. Están llenas de resentimiento. Es verdad que luego la justicia humana puede esas cosas juzgarlas verdaderamente, pero cuando no somos capaces de perderlo con el corazón, sin embargo el amor de Dios nos empuja y
y nos empuja a buscarle con el corazón, a encontrar en nuestro desahogo. Y que lo pensemos así, y que lo pensemos también en este contexto que estamos hablando de la misericordia. Fijaros, y voy terminando con estas ideas últimas, la misericordia del Señor, un corazón misericordioso, es un corazón que sobre todo, entre otras cosas, aparte de todo lo que hemos ido diciendo, que logra encajar con deportividad muchas cosas, que no acaba en dramas. Por supuesto. Que sepamos perdonar sobre la marcha. Incluso perdonar por anticipado, con magnanimidad. Que no llevemos cuenta de los fallos de los demás. A veces te oyes cosas terribles, ¿no? En una familia, un matrimonio, donde hay una pequeña discusión y si aquello sube de tono, puedes escuchar, es que tú tal día me dijiste que... Y a lo mejor les habían pasado años, ¿eh? Es que nunca me pediste perdón porque aquel día que... Enseguida. Porque es una manifestación de tu alma, es una manifestación de la misericordia de Dios a través de ti. Enseguida, pedir perdón. Enseguida, perdonar, sobre todo perdonar. Perdonar. Y así vamos al encuentro de los demás, por supuesto. Y así vamos al encuentro de los demás. Bueno, quiero ir terminando este rato de oración, que nos lleva, pues, como te digo, a este viernes de Cuaresma penitencial, a seguir pensando en estas cosas que son conversión personal y que nacían de esta idea concretamente que te voy a repetir. Señor, así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, haz que abandonada la vieja condición de pecado, nos renovemos con un espíritu santificado. Precioso. Vamos a pedir al Señor esto, que nos renovemos con un espíritu santificado, con la gracia de Dios. Bueno, y aquí no quiero terminar, lógicamente, sin hablar de la Virgen nuestra Madre Santa María. ¿Por qué? Porque es un icono también de la misericordia, Mater Misericordia, por supuesto. Es un icono. María nos enseña muchas veces eso, también la capacidad de perdonar. Esa escena que la pone así la película de la Pasión de Mel Gibson, que puede haber sido así, cuando Pedro ha negado por tercera vez al Señor y el Señor le mira, Pedro se echa a llorar amargamente y ahí la película explica que Pedro va a la Virgen, se encuentra con la Virgen que estaba yendo al juicio o escuchando desde lejos con San Juan, y Pedro, casi sin poder decir palabra, se pone de rodillas delante de María, agarra el cuerpo de María y le llora. Llora amargamente. Así nos imaginamos. ¿A quién vamos cuando tenemos una pena, un dolor o un pecado? A María. ¿Por qué? Porque ella es la Madre de Misericordia y porque ella nos va a llevar también al Señor y al perdón de Dios. Que acudamos mucho estos días a la Virgen también, para pedir nuestra conversión. Y lo hacemos también ahora al terminar nuestro rato de oración, con esa idea clara o esas palabras claras. Mater Misericordiae, ora pro nobis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.